Bien, señores, tenemos el placer de tener a la doctora Ángela Polanco y Jeremy Freehill. Ellos son una oficial nacional de programas de salud sexual y reproductiva para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Jeremy es oficial nacional de Programa de Población y Desarrollo. La doctora Polanco es médico, tiene una maestría en salud pública y gestión en servicios sociosanitarios. Es actualmente oficial nacional de programas en salud sexual y reproductiva para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Vamos a darle la bienvenida a ambos y vamos a conversar sobre salud reproductiva y salud pública, que es un tema de salud pública. Doctora, ¿cuál es la línea de las Naciones Unidas frente a una población que hoy está en 7.000 millones de habitantes y que todavía en el siglo XXI seres humanos se mueren de hambre en África y en la India, o en la India, que es un país inmensamente rico e inmensamente pobre? ¿Cuál es la línea que ellos le trazan a esas grandes diferencias como son la India y África? Bueno, fundamentalmente las Naciones Unidas y en especial el Fondo de Población de Naciones Unidas tiene como misión garantizar que las poblaciones más vulnerables puedan optar por sus derechos, el cumplimiento de sus derechos a una vida llena de oportunidades, a una vida con salud, fundamentalmente generar datos sociodemográficos que permitan de alguna manera estudiar este tipo de situación y que garantice políticas públicas en que estas poblaciones sean inclusivas y que estas poblaciones puedan ser participativas y que pueda también hacer acciones dirigidas a la reducción de la pobreza. Doctora, nosotros no vamos a entrar en polémica viejísima sobre si la gallina o el huevo, porque ya se estableció que era el huevo el primero. Pero sí podemos hablar de redistribución de riqueza, mucha gente muy rica, mucha gente muy pobre. Podemos hablar de una persona o una familia que tenga que servir comida en la mesa a 4 personas o a 8 personas, no es lo mismo. Podemos hablar de vida digna, de derecho a la educación, de acceso a todo, y para eso hay que planificarse. Realmente el problema básico, ¿dónde está? En una redistribución de riquezas o en una limitación de comensales. Bueno, primordialmente en la redistribución de riquezas, pero también todo el tema del asunto del acceso, como usted plantea, equitativo a educación, a oportunidades, a poder formarse como un individuo que se desarrolle de manera sostenible y que por ende pueda de alguna manera adquirir todos los beneficios que se deriven de una alimentación, de una vida digna y de una educación de calidad. Las Naciones Unidas, ¿cuál es su función? ¿Asesoría, fondos o ayuda permanente dentro de las políticas gubernamentales que condicionan otro tipo de ayuda a ese tipo de controles? Sí. Bueno, digamos que, primero, Julito, gracias por invitarnos al programa y darle interés a este tema. El rol de las Naciones Unidas es múltiple, ¿no? Nosotros tenemos oficinas en los diferentes países y ofrecemos financiamiento en algunos casos, en otros casos se ofrece asistencia técnica, y en el caso específico del Fondo de Población de las Naciones Unidas, pues también tratamos de informar la política pública a través de la generación de datos sociodemográficos. Y es importante resaltar el hecho de que ayer en República Dominicana se lanzó el Estado Mundial de Población 2012. Esta es una publicación muy importante para el UNFPA, quizás la más importante que se hace cada año, y ahí aparecen indicadores mundiales en cuanto a población que incluyen a República Dominicana y que entonces permiten hacer un comparativo con los diversos países. Este año el Estado Mundial de Población
está dedicado al tema de planificación familiar, derechos humanos y desarrollo. Me gustaría saber, ¿el gobierno debe garantizar la planificación familiar? Sí, el gobierno, el Estado debería garantizar a la población el acceso y la disponibilidad oportuna a métodos anticonceptivos de calidad y métodos anticonceptivos modernos. Es una responsabilidad del Estado que esta disposición esté en todos los servicios de salud. Y con relación al informe que se presentó ayer, ¿qué datos, qué novedad hay con relación a la República Dominicana? Bueno, fíjate, nosotros hicimos un análisis del documento comparando a República Dominicana con el promedio mundial, ¿no? Y luego comparándolo con el país que tiene ese indicador más alto, más bajo, y también lo comparamos con Haití y con Chile, que son como los parámetros de los dos extremos en nuestra región. Un dato interesante, por ejemplo, es la esperanza de vida. A nivel mundial es 72 años. Esa es la esperanza de vida a nivel mundial. En República Dominicana está 5 años más alto, que todavía es 10 años más bajo que Japón, que es el más alto. ¿Cuál es el más alto? El más alto es Japón, que es ¿Con 87. ¿cuánto? ¿7,7? 8,7. Nosotros estamos en 7,7. ¿Y la más baja? Afganistán, que es 49. Está en 49. Exacto. ¿Cuál Y es el promedio? ¿6 cuánto? 72. 7,2. A nivel mundial. Ahora, si nos vamos a la región, por ejemplo, Chile, que es como el parámetro más alto en la región, tiene 82. Y Haití tiene 64. Quiere decir que en una misma isla hay una desigualdad de 13 años. 13 años de vida, ¿no? ¿Y la expectativa del niño? ¿Cuál es de la mortalidad infantil? ¿En cuánto anda? Bueno, la mortalidad infantil a nivel nacional está en 32 por 1000 y todavía seguimos siendo un país con una mortalidad muy alta, sobre todo en la tasa neonatal, que tiene un 70%. Señores, doctora, sobre todo, cuando hay costumbres religiosas, trabas, para poder llevar planes en que los organismos internacionales están muy claros de que el control natal es necesario, indispensable, y que a veces las iglesias son las que le ponen trabas. Hay truquitos. Vamos a hablar de esos truquitos. Por ejemplo, la iglesia todavía es reacia a la pastilla anticonceptiva. Digamos, es un derecho que tiene la iglesia, pero crea muchos problemas, claro, porque ya ese es un método que fuera de la iglesia, y que hay que advertir que solamente están obligados a cumplirlo los que siguen esas creencias, los que no son, los que no quieren eso no están obligados a creerlo. Pero no se puede hacer una campaña de un truquito, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a repartir pastillas y vamos a decir que es un problema para regularizar a una mujer. Bueno. Cambiar el discurso sin engañar a nadie. Estamos regularizando. El aborto. ¿Qué diferencia hay en internar a una muchacha en manos inexpertas que vayan a perforarle un útero y decirle, me caí, vamos a terminar de limpiar ese útero? ¿Qué diferencia hay en usar el truquito, doctora? Bueno, realmente el truquito se puede usar, pero fundamentado en la base de que ya el acceso a salud sexual reproductiva, el acceso a la educación, entra dentro de lo que son los derechos humanos fundamentales. Partiendo de lo que son los derechos humanos fundamentales, cada individuo tiene el derecho de poder accesar a salud de forma segura. Y sobre todo, si fundamentamos nuestras intervenciones en esto, la persona podría garantizar que tenga una salud segura y que, por ejemplo, no incurra en acciones que pueden llevar a esa mujer, a su usuaria, a una muerte. Simplemente el discurso tiene que ser, y debemos de defenderlo, el respeto al derecho que tenemos a una salud, por ser simplemente individuos. ¿Siguen limitantes o qué cantidad de limitaciones tiene una mujer para poder acceder a métodos anticonceptivos científicos en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana, fundamentalmente las barreras van ligadas a, puede ser un limitado empoderamiento de la mujer, el no tener la información de manera oportuna,
en no tener todo lo que significa el empoderamiento frente a la cultura que tenemos en nuestro país, que muchas veces el hombre decide qué tiene o qué no tiene que hacer la mujer. Y también las barreras pueden ser de tipo, como usted dice, cultural en cuanto a las creencias religiosas que tenemos y a los mitos que muchas veces las mujeres tienen de lo que los métodos anticonceptivos pueden o no producir. Es fundamentalmente un dato de información oportuna, adecuada, llana, sencilla, que el proveedor de salud debe estar en la calificación de proveerla correctamente. ¿Hace falta que el Estado se involucre? El Estado hace falta que continúe el esfuerzo que está haciendo, porque desde el Ministerio de Salud Pública y desde el Estado ya se cuenta con el presupuesto para garantizar la adquisición de estos insumos. Anteriormente, República Dominicana, fundamentalmente el área de la salud, recibía donaciones, pero se ha venido fortaleciendo con el apoyo del Fondo de Población, el apoyo de otros organismos internacionales, para garantizar una disposición apropiada de estos insumos. Y ha destinado ya fondos para las compras de anticonceptivos desde el presupuesto del Estado. Doctora, es indudable, no tiene ninguna discusión, de que una familia planificada definitivamente tiene más oportunidad que un desorden, que una cosa, eso no lo vamos a discutir. Claro que También sí. es un hecho incuestionable que la muerte de los niños antes de 4 años tiene un número todavía preocupante en el siglo XXI. Todavía es más preocupante que mujeres mueran, no de aborto, sino de parto. Hay muchas mujeres que mueren en trabajo de parto. Así es. Ahora, ¿por qué los organismos internacionales invierten más en planificación, más recursos, más asesoría, más dinero en planificación que en salud infantil y que en maternidad? No, el sistema de Naciones Unidas interviene y aporta recursos para ambas. Pero no en la misma cantidad, doctora. Puede ser que no es la misma cantidad, pero Da sí la interviene. impresión, y perdóneme que esto no le cabe a usted, de que en cierta forma hay un chin de perversidad, porque lo que me interesa es que no nazcan. Ahí yo meto inversión. Ahora, después que nacen, que se la bandeen como puedan. Realmente, Y si se mueren, mejor. sí, realmente Es como la seguridad social, doctora. La seguridad social está diseñada para jóvenes sanos. Para jóvenes sanos. Aproveche ahora, porque después que se ponga vieja no consigue un seguro. sí. Realmente, por ejemplo, en República Dominicana, la respuesta es bastante integral. Exacto. De hecho, el Fondo de Población, que es quien ayuda a los países a la compra de métodos anticonceptivos, ya no está donando al gobierno dominicano. El gobierno dominicano ha asumido la compra, lo hace a través de la estructura de Naciones Unidas porque obtiene descuentos, pero realmente ya el Estado ha asumido. Y los recursos que está invirtiendo el fondo en materia de salud materna, entonces van dirigidos a esas otras áreas que menciona: reducción de la mortalidad materna, aplicación de los protocolos de complicaciones obstétricas de emergencia, entre otras cosas. Asimismo, UNICEF trabaja Exacto. el tema de mortalidad infantil. Pero digamos que la respuesta trata de ser integral, ¿no? Pero que cada persona, independientemente de la ideología que tenga el resto del país, tenga el derecho a decidir lo que quiera hacer. El estudio ha arrojado nuevos datos sobre los embarazos en adolescentes. Claro, sí. Mira, la tasa de fecundidad en adolescentes a nivel internacional se coloca en 49. Ahora, en República Dominicana estamos en 98, es decir, casi el doble. Y digamos, bueno, la región es alta, porque la región es 79, pero seguimos estando muy por encima de la región y el doble casi del nivel mundial. Y cuando comparamos con, digamos, otros países como Chile, ese está en 25, y en Haití está en 69. Es decir, está muy por debajo de República Dominicana. Haití, que por lo general tiene indicadores de desarrollo que son mucho más bajos.
En República Dominicana, 1 de cada 5 adolescentes ha estado embarazada en algún momento o tiene un hijo actualmente. Eso es según la Endesa del 2007. Y el Estado Mundial de Población de este año pues confirma que la tasa de fecundidad continúa siendo alta. Posiblemente el tema que yo le voy a tratar no viene en carpeta, es decir, ustedes quizás no tengan esa cifra, pero si lo tienen, nos las dan, total o parcial, y si no, vamos a planear un número que yo personalmente desconozco y que me gustaría tener. Usted sabe que en el mundo hay comida que se necesita para darle a 7.000 millones de personas. Hay la preocupación de que esa comida o se agote, o esté mal distribuida, o en algunos países se está botando y en la otra se está dejando de consumir. Esas son las... Pero se necesita una cantidad de comida para 7.000 millones de personas. Están los recursos naturales, el agua y otros factores, el medio ambiente, etcétera. La pregunta es la siguiente: ¿para cuántos habitantes está capacitado el medio ambiente y la comida para suplirle a largo plazo? Es decir, supongo que el que planifica el mundo es las Naciones Unidas y debe de decir para el 2050 o para el 3000, porque nosotros no vamos a estar, pero van a haber gente. El mundo va a tener menos agua, menos comida, pero también tiene que tener menos personas. Pero también están las personas de reposición, es decir, ¿quiénes son los que deben sustituir los que van muriendo? Si son niños de África o niños de Inglaterra, niños de Estados Unidos o niños de Nicaragua. Es decir, ¿cuál es el ciudadano que uno decide que debe continuar la especie? Esa es la pregunta. ¿Y para cuántos números, para qué cantidad de habitantes está programado este mundo de acuerdo a los recursos naturales que tenemos? Sí. Bueno, ¿existen esos números? Definitivamente que existen. Hay el organismo de la Nación Unida, la FAO y el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, pues son temas que son de su expertise, no tanto del nuestro. Pero sí hay temas relacionados que maneja el UNFPA. Por ejemplo, el crecimiento poblacional. En el 1960, en República Dominicana, la tasa de crecimiento del país comenzó a bajar. Si esa tasa no hubiese comenzado a bajar, y muchos las atribuyen a la inversión en planificación familiar, si esas tasas no hubiesen comenzado a bajar, estuviésemos ahora mismo, según las proyecciones, en 18 millones de habitantes. 18 millones a nivel nacional. Exacto, que sería el doble. Eso fue una proyección que se mencionó ayer en el lanzamiento. Perdóname. Entonces, al rey de España, planificación, hay que darle 2 premios. Uno por los elefantes y otro por los niños. Así es. Entonces, el hecho de que la población mundial, digamos, la tasa de crecimiento, no es que está descreciendo, porque continuamente crece, pero la tasa de crecimiento se está desacelerando, igual como está sucediendo en República Dominicana. Y los países, bueno, la zona de África, ¿no?, y Latinoamérica son las áreas geográficas del mundo que tienen mayor población joven, adolescente y niños. República Dominicana, por ejemplo, tiene 30% de su población está entre 10 y 24 años, según el último censo que se lanzó hace unas 3 semanas. Eso implica para un país un gran activo, porque hay países como Japón, Suecia, donde su población está decreciendo y por ende su fuerza productiva se ve mermada. Entonces el hecho de que haya una población joven, vigorosa, si está ingresando al mercado laboral y recibiendo una educación de calidad, pues puede hacer que el país sea más competitivo. ¿Cuál es el problema principal? Los dos son problemas, pero ¿cuál es el principal problema? La cantidad de jóvenes, de personas que nacen, de niños y jóvenes que entran al mercado laboral, o las expectativas de supervivencia que se dice que en los próximos años va a subir, es decir, que ahora estamos en 72 aquí, pero posiblemente
Ya hay otros países que 90 años es un muchachito. ¿Cuál es el principal problema? ¿El hombre que va a vivir 100 años o la cantidad de niños que van a nacer? Sí, el principal problema es el balance. Si hay un desbalance, entonces crea un ¿Y quién problema. debe tener en sus manos esa balanza? Bueno, debe ser, aquí en el informe se menciona que es un derecho humano decidir eso. Entonces, cada individuo debe tener la libertad de decidir eso, no debe ser ni siquiera una política. Pero con respecto a su persona, no a lo que viene. Bueno, ese es un debate que bastante Si tú me profundo. preguntas qué yo quiero, digo, yo quiero vivir más. Sí. Pero si me dicen, yo voy a buscar trabajo, digo, no, que no nacan más para que no me coman el trabajo. Claro, claro. O sea, eso es un debate que hay posiciones muy encontradas y que, digamos, el fondo no está presentando unos datos donde dice que los países que han invertido en planificación familiar, sus indicadores económicos y sociales han mejorado. Ahora, eso no implica que todo el mundo tenga que adoptar esa política, sino cada ¿Quién traza esas políticas? ¿Quién es el mayimbe, el que más duromea ahí? Bueno, debería ser el Estado. El Estado debería. No el Estado, que eso es etéreo. Yo estoy hablando de allá donde está el que corta el jamón y que traza y que le dice a ustedes esto es lo que va. Y ustedes entonces le tratan de imponer políticas locales, sí, que puede ser lo mejor en muchos casos, no digo que sea. Sí, realmente no es un asunto de posiciones personales, porque uno puede estar de acuerdo o no con algo, son posiciones institucionales, pero las posiciones institucionales del Fondo de Población y de las Naciones Unidas en general vienen marcadas por los acuerdos, convenios y tratados internacionales. Hay 21 tratados, por lo menos, desde el 1948 hasta la fecha, que han abordado el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y realmente el mandato de Naciones Unidas viene dado por los estados que firman, digamos, esos acuerdos. Y obviamente esos acuerdos a nivel global entonces llegan a los estados ya individuales en la forma de asistencia técnica, de recursos, de información, etcétera. Y sobre todo porque esos tratados fundamentalmente descansan en lo que es el programa de acción de la Conferencia de Población y Desarrollo, en la cual se garantiza que todo el derecho a salud, educación y alimentación, de alguna manera los gobiernos locales lo incluyan en su agenda. Y 179 países hasta el momento son signatarios de esos compromisos. Así es. Jeremy, usted ha dado unos datos espeluznantes sobre los embarazos en la República Dominicana. ¿Hacia dónde vamos con ese tema? Sí, fíjate, la Indesa del 2002 presentaba una porcentaje de embarazo en adolescentes de 23%, y en el 2007 presentaba un porcentaje de 20.6%, es decir, hubo una ligera baja. La Indesa, que debió salir en el 2012, probablemente salga el año que viene, vamos a ver qué tanto ha bajado. Pero lo cierto es que esa reducción no es suficiente. Estamos con un promedio que casi duplica el nivel mundial, y a nivel de la región estamos casi 20 puntos por encima. Entonces hay que trabajar más en eso. En algunos países el tema de la educación sexual ha sido una de las estrategias para reducir, y hay evidencia de que donde se promueve la educación sexual, las relaciones sexuales se postergan hasta una edad un poco más tardía. Lamentablemente la educación sexual aquí no ha tenido, digamos, la cobertura que debería tener. Aproximadamente 1 de cada 10 escuelas solamente. Tantas las religiones, las barreras religiosas, como los organismos que están conscientes de la necesidad de una planificación de la población, tienen que buscar alguna forma. Las iglesias hablan de de control natal, del ritmo, y los otros empiezan a hablar de
de una educación sexual que se tengan a una mayor edad, más madurez, todo eso así. Pero yo quiero preguntar lo siguiente. La barrera religiosa de no existir, es cierto que si las religiones no estuvieran fuñendo con eso en el medio durante tantos años y dejaran tranquilos los organismos, hoy la población mundial fuera de 2.500 millones de viejos. Bueno, Si lo hubieran dejado tranquilo en los años 50, que actúen sin problemas, si la iglesia lo hubiera dejado tranquilo, todas las iglesias, sobre todo la católica y la islámica, y si nosotros no nos metemos en eso, que los organismos impongan sus reglas. Hoy tuviéramos en 2.500 millones de personas ancianas. Sí, realmente no hemos hecho el cálculo para poder decir que serían 2.500 millones. Podrían ser menos. Podrían ser menos, podrían ser más. Pero hay que trabajar con la premisa de que cada individuo, si tiene la libertad, decidiría. Y obviamente, muchas personas, incluyéndome a mí, que me casé hace 8 meses, tendré un hijo y una hija pronto, ¿no? O sea que no se está promoviendo que no se tengan hijos, ¿no? O sea, ese no es la política, sino que cada quien tenga lo que pueda y lo que deba. La libertad de decidir. De decidir cuándo y en qué momento, y sobre todo poder llevar ¿Cómo, su proyecto doctora? de vida. Sí, claro, es así. ¿Cómo decidirlo? Es el punto. El punto. Yo creo que tenemos todos esta libertad de hacer libertad. una familia en la medida, pero ¿cómo, verdad? Exactamente, es así. Gracie. Yo quiero saber, los métodos anticonceptivos, digamos científicos, ¿están realmente siendo asequibles hacia la población en el país? Los hospitales, las boticas populares, ¿están ayudando con eso? Bueno, fundamentalmente la población tiene acceso a los métodos en los hospitales públicos. Se quiere plantear una estrategia de que estos, a través de la central Promesecal, que es la que contiene aproximadamente 400 farmacias del pueblo, de alguna manera puedan integrar en su oferta la disposición de estos insumos, porque obviamente aumentaríamos el acceso mayormente a la población que se encuentra en sectores rurales y que son población pobre. En cierta medida el Estado, de alguna manera, ha estado garantizando la disponibilidad de estos insumos. Bien, Jeremy, como tú tienes el programa nacional, con el último censo y con las informaciones que ustedes tienen, aunque tengamos que obviar el censo, ¿cuántos habitantes ustedes tienen calculado que tiene República Dominicana y cuántos habitantes tiene Haití? Bueno, fíjate, el último censo de República Dominicana, 2010, indica que hay una población de 9.45 millones de habitantes. 50.13 de esos habitantes son hombres y el 49.87 serían mujeres. El Estado Mundial de Población, que del 2012, es decir, 2 años más adelante, proyecta que República Dominicana tiene unos 10.2 millones de habitantes. O sea, ¿Para cuándo? Para este año. Para este año. El censo de 2010. Ok, ya debemos tener 10, ¿verdad? 10.2. ¿Cuánto ustedes proyectan para dentro de 4 años? Que es lo que nos interesa. Sí, bueno, la tasa de crecimiento para República Dominicana es 1.2%. ¿Por año? Por año. Entonces, si sacamos ese porcentaje... Vamos a tener 4% más. Exactamente. ¿Y no hay un factor multiplicador? Bueno, además del 1. No, es el que generalmente se utiliza. Es ese. Bien. En comparación con Haití, Haití se está acercando ya al tamaño de la población de República Dominicana, a pesar de que tiene un territorio mucho más pequeño. ¿En cuánto tenemos? ¿10 también? Tendríamos que ver el dato exacto, pero hay una ligera diferencia. No es bien, mucho. Jeremy, aunque no se puede determinar eso, ¿ustedes tienen una idea de la población común que tenemos entre esos dos países? Alrededor de 20 millones. No, los dos te suman 20, pero la movilidad de que tú digas, aquí puede haber 1 millón más de los 10 de allá. Bueno, mira,
nosotros estamos haciendo una encuesta ahora que les va a dar ese dato a partir de abril del 2013. Esa encuesta es la encuesta más grande que se ha hecho en República Dominicana, no de migrantes, no, de cualquier tipo. De cualquier tipo. Es una muestra, se han hecho 240,000 entrevistas con una muestra del nivel nacional. Y eso nos va a dar un estimado, de cuántos migrantes residen en República Dominicana, de cualquier nacionalidad. Sabemos de antemano que el porcentaje mayoritario es de origen haitiano. Vamos a saber cuántos hijos de migrantes hay en República Dominicana, cuáles son sus condiciones de vida, qué contribución hacen a la economía nacional, qué contribución hacen a su economía de origen. Es decir, no solamente vamos a saber el número estimado de migrantes que residen en la República Dominicana, pero también vamos a saber su característica. Y esta encuesta que estamos haciendo con la ONU... ¿Para cuándo va a estar? Para abril. Bien. Con la Para nosotros terminar el programa y terminar de dar las gracias, porque la verdad que tenemos muchos datos. Hay una pregunta final que no sé si ustedes tienen la libertad de contestarla plenamente. Hablamos de barreras religiosas, que se sabe que existe. Ahora, barrera política, decir las cosas como son, limita mucho la oficina de programas de reproducción aquí. Bueno, realmente... ¿Hasta dónde te limita a ti decir lo que es, la verdad, las limitaciones, las trabas? Sí. Bueno, lo que Naciones Unidas en general y el UFPA en específico trata de hacer es generar evidencias, ¿no? Generar informaciones que presenten la realidad. Entonces, cuando esa información está disponible, pues se presenta, ¿no? De manera abierta, como se está haciendo este informe. Y así como lo hay en todos los países y en todos los sectores, hay dentro del ámbito político sectores que están de acuerdo, ¿no? con las políticas que se plantean, y hay otros que no. Bien. Pero el debate, yo diría que en República Dominicana el debate es bastante franco. Franco. Bien, a la doctora Ángela Polanco, oficial nacional de programas en salud sexual y reproductiva para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y a Jeremy Freehill, que es el oficial nacional de programas de población y desarrollo. Le agradecemos y valoramos muchísimo su participación aquí en este programa. Gracias a ustedes también que han estado con nosotros desde las 5 de la mañana. Nos vemos